Los centros de salud de Calasparra y Cejín, en colaboración con las emisoras municipales de radio, Más FM y Radio Calasparra, presentan el proyecto Edison, Educación y Difusión Sanitaria Ondas Noroeste, con los profesionales sanitarios de los centros de salud de Calasparra y Cejín, que cada semana acercarán a los oyentes del noroeste un nuevo tema de interés en materia de salud y prevención. Proyecto Edison. Escúchalo en Radio Calasparra 107.5 FM y online los miércoles desde las 9 de la mañana y los viernes a partir de las 6 de la tarde. En Más FM los miércoles a las 9 de la noche y por las mañanas durante el magazine Fragmentos del propio programa. Muy buenos días a todos los oyentes que siguen cada semana la programación del Proyecto Edison. Una semana más les damos la bienvenida y además les anunciamos que vuelve el Proyecto Edison después del verano, en el que hemos estado repitiendo varios programas de la pasada temporada. En el programa de hoy colaboramos con el Centro de Salud de Calasparra, como ya saben, impulsor de este Proyecto Edison, junto con el Centro de Salud de Cejín. Hoy hablaremos sobre los problemas más comunes en la infancia y cómo abordarlos. Para ello nos acompañan ya en el estudio de Radio Municipal de Calasparra Alejandro Sánchez López, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Calasparra. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido a la radio. También nos acompaña Paula del Olmo Guirao, también residente de Enfermería Familiar y Comunitaria. Buenos días. Buenos días. Paula, bienvenida. Y Tomás Boades Gómez, residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Calasparra. Bienvenido, Tomás. Hola, buenas, gracias. Muy buenos días. Bueno, pues el tema de hoy, como les decía, está enfocado en los principales problemas que afectan a la infancia y cómo actuar en cada caso. Vosotros, como sanitarios, ¿por qué creéis que es importante hablar de estos temas? Pues consideramos que es de suma importancia que los padres tengan unas pautas sobre cómo actuar en determinadas situaciones, tales como son la fiebre, las caídas, quemaduras, entre otras, ya que suele generar cierta preocupación a estos y sus familiares. Esto puede ocasionar que actúen de forma errónea y desencadenar una visita precoz al servicio de urgencia. Además, también se pretende desmentir algunos de los remedios caseros que se han utilizado durante toda la vida para solventar algunas de estas situaciones y que realmente no son efectivos e incluso pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Entre algunos de estos remedios caseros se encuentran como aplicar pasta de dientes en las quemaduras o barro en las picaduras o como dar frega con alcohol para bajar la fiebre, aunque estos temas se tratarán un poco más adelante. Y en relación con la fiebre, ¿qué puede ser uno de los temas que más preocupe a los padres? ¿Qué es importante conocer acerca de ella, de la fiebre? En primer lugar, y además es importante tener la constancia de que la fiebre no es una enfermedad, sino que es un mecanismo de defensa que puede llegar a ser beneficioso, pudiendo ser una señal de alerta que nos indican algún proceso infeccioso, así como que el sistema inmunológico está actuando correctamente y en caso de los recién nacidos puede presentarse si tienen exceso de abrigo. Otro de los aspectos a conocer es que la mayoría de las ocasiones las infecciones febriles son de origen vírico, por lo tanto son infecciones autolimitadas, lo que quiere decir que se curan solas en pocos días y sin dejar secuelas. Por lo dicho anteriormente, se debe evitar la administración sistemática de antibióticos en el niño, ya que a no ser que se demuestre que sea de origen bacteriano, esto sería inefectivo y lo que conseguiría sería un aumento de la resistencia a estos antibióticos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir cuándo es fiebre y cuándo no? Buena pregunta. Hablamos de fiebre cuando la temperatura axilar es mayor de 38 grados, mientras que se considera febrícula si está entre 37,3 y 37,9. Para tomar la temperatura existen varios modelos de termómetros, como los timpánicos o digitales, siendo los más aconsejados los digitales. Por otro lado, dependiendo de si el niño presenta fiebre o febrícula, se debe actuar de distintas formas. Si el niño tiene febrícula, serían suficientes medidas físicas, como paños húmedos en la frente, asilas e ingles, dejar al niño con poca ropa de abrigo, dar abundante líquido, mantener la habitación fresca y ventilada, y dar baños con agua tibia, nunca fría, esto es bastante importante. Y mientras que si el niño tiene fiebre, se recurriría, además de medidas físicas como las dichas anteriormente, a fármacos antitérmicos como Apiretal o Dalsi, atendiendo a la dosis prescrita por el pediatra, así como vigilancia, sobre todo en las primeras 12-24 horas. ¿Cuándo se debe considerar la fiebre como un signo de alarma? Se debe considerar como signo de alarma si el niño tiene menos de 3 meses.
Y en el caso de ser mayor de 3 meses debe presentar uno o varios de los siguientes síntomas, como temperatura mayor de 40 grados, convulsiones, decaimiento importante, vómitos, irritabilidad, rigidez de nuca, erupciones o manchas en la piel, que no desaparecen al estirar la piel, o alteraciones en su respiración normal. Ya que mencionáis las convulsiones, ¿cómo nos aconsejáis a los padres actuar? Ya que a veces nos ponemos muy nerviosos, no sabemos cómo hacerlo cuando llegan estas circunstancias, las convulsiones. Lo más importante es mantener la calma, entender que es algo frecuente en niños y cuando hay fiebre, y centrar el esfuerzo en proteger al niño del entorno para que no se dé golpes, pero siempre hay que hacerlo sin sujetarlo de manera forzosa, almohadillando el espacio y pues se puede hacer pues con camisetas, almohadas, cojines, mantas, cualquier objeto que tengamos a mano y sea blando. Importante pues no manipular la vía aérea y tener presente que el niño no se va a ahogar. O sea, siempre se tiene la preocupación esa de y si se atraganta con la lengua, le metemos los dedos o le metemos algo en la boca para que eso no se debe de hacer. Normalmente pues cesará en 1 minuto, pero si se mantiene más de ese tiempo o se produce relajación de esfínteres, que es cuando el niño se hace pío caca de forma involuntaria, pues habría que llamar al servicio de urgencia. Y en el caso de las vacunas, ¿cómo se debería de actuar si aparece fiebre? Bueno, a ver, en relación a las vacunas, si el niño presentara fiebre tras la vacunación, pues se podría emplear algún antitérmico como ibuprofeno o paracetamol, siempre para niños, y siguiendo las pautas de su pediatra, las medidas comentadas, las físicas comentadas por mis compañeros anteriormente. Y otra de las reacciones que se pueden dar con la vacunación puede ser una inflamación de la zona, que se trataría aplicando hielo, siempre envuelto en un paño y nunca directamente sobre la piel. Así como que también se podría dar un endurecimiento de la zona y ahí se podría aplicar calor para paliarlo. Volviendo al tema de la fiebre, ¿qué procesos febriles son los más comunes en los menores, en los niños? Uno de los más comunes es el catarro. Es de origen vírico, casi siempre, y como se ha dicho anteriormente, autolimitado. El pico de incidencia máxima es en los primeros años de escolarización o guardería, entre los meses de octubre y abril. Por esta razón, un niño puede pasar hasta 10 catarros o más al año. Es interesante aclarar que los niños no tienen por qué acatarrarse por salir a la calle, porque vayan al parque o porque salgan al patio del cole cuando hace frío, sino que se produce con más frecuencia en espacios cerrados porque el contacto entre niños es mayor. Y una de las estrategias preventivas de mayor efectividad consiste en el correcto lavado de manos, que tanto estamos viendo ahora con el coronavirus. Otro proceso que podemos encontrar es la gastroenteritis aguda, en la que su gravedad radica en el riesgo de deshidratación, que es mayor cuanto más pequeño sea el niño. Al igual que en el caso anterior, en su mayoría está producido por virus y no por bacterias. El síntoma más característico es la diarrea, aunque también es frecuente encontrar vómitos, fiebre o dolor abdominal en forma de retortijón. Algunas de estas medidas que se pueden emplear para tratar el proceso de la gastroenteritis son mantener al niño hidratado con soluciones de rehidratación oral, evitando la administración de zumos, refrescos y bebidas para deportistas, ya que esto último es una práctica común, el dar al niño Aquarius, y, por ejemplo, cuando no es adecuado, ya que su composición en sales no es la adecuada para el niño. Si se quiere preparar, se puede preparar un suero casero que se puede hacer en casa con agua, limón y azúcar. Y por otro lado, evitar el ayuno, pero intentando no forzar al niño a comer si no tiene apetito, siendo recomendable una reintroducción precoz de la dieta normal, evitando alimentos muy azucarados, ya que esto acelera la curación de la gastroenteritis. Como estrategia para prevenirla, como hemos dicho anteriormente, es muy importante el lavado de manos y mantener alimentos bien refrigerados, no consumir alimentos en mal estado y lavar bien fruta y verdura antes de consumirla. En relación al riesgo de deshidratación, ¿cómo podemos identificar si el niño la está sufriendo un proceso de deshidratación? Pues algunos de los signos que podemos encontrar serían que el niño presenta sed excesiva, ojo hundido, fiebre, la boca seca, orina escasa o más oscura de lo normal. Y en el caso de los bebés se puede presentar la fontanela hundida, que supongo que lo entenderán, sobre todo quien tenga hijos, porque se lo explicarán. Si encontramos alguno de estos signos, se debe acudir al servicio de urgencias para que lo atiendan allí. Atendiendo a otro de los temas que pueden preocupar a los padres y madres, ¿qué podríais decirnos sobre las caídas? Bueno, es algo que nos ha pasado a todos, nos sigue pasando y nos va a seguir pasando, aunque esperemos que con menos frecuencia que a nuestros pequeños jóvenes.
Y nada, la Asociación Española de Pediatría dice sobre las caídas que es la causa más común de lesiones en niños, aunque la mayoría no tiene consecuencias y por lo tanto la prevención recibe menos atención que otro tipo de lesiones, tipo yo que sé, una quemadura, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado porque revisando las estadísticas, la tercera causa de muerte y la primera causa de ingreso por accidente en la Unión Europea son las caídas. Las caídas se dan en todas las edades, pero más frecuentemente en niños muy pequeños y sobre todo en varones adolescentes. En los niños mayores, sobre todo en los adolescentes, son más frecuentes las caídas en los equipamientos deportivos o desde las alturas, que puede ser un tejado o un muro. Y entre las caídas más importantes, el tipo y el lugar donde se producen las mismas es diferente según la edad. Podemos decir que en niños menores de 2 años es más común que se caigan de un mueble o del cuidador. Y ya dentro de franjas de edades, en niños de 1 a 4 años, los accidentes más frecuentes pueden ser las caídas por las escaleras, desde ventanas o balcones, incluso desde muebles, o también los equipamientos de juego destinados a estas edades, pueden ser un castillo hinchable o demás. Y aquí podemos decir algunos consejos para prevenir las caídas de la Asociación Española de la Pediatría. Por ejemplo, se utiliza mucho el andador, que lo conocemos como el taca-taca, y su uso en niños pequeños, los expertos en prevención lo desaconsejan, porque aunque se siga utilizando, se cree que el niño está más seguro y que va a aprender a caminar antes, pero ni mucho menos. El uso del andador aumenta el peligro de accidentes porque el niño se mueve más y más deprisa. Si aún se comprara uno, hay que comprobar que cumpla la normativa de la Unión Europea en homologación, ya que tiene una base amplia y estable y que no cabe por las puertas. Esto es para evitar que el niño no se desplace entre habitaciones. Por otro lado, en las viviendas con escaleras hay que instalar barreras protectoras al pie y en la parte superior de cada tramo de las escaleras, y hay que mantenerlas siempre cerradas. La barrera de abajo puede ser instalada a presión, pero la parte superior tiene que ir atornillada a la pared, porque si no el niño las puede vencer con su peso. También hay que fijarnos en los barrotes, porque no es lo mismo los barrotes verticales, que el niño no pueda trepar, que los horizontales, en los que sí puede trepar. Son pequeñas cosas que sumadas pueden evitar una caída por las escaleras y una consecuencia importante. Solo se recomiendan para niños menores de 24 meses, ya que por encima de esta edad el peso y la fuerza del niño desaconseja su uso. Otro momento peligroso y evitable de las caídas en los bebés es el cambio del pañal. El lugar más seguro para cambiar al bebé es una colchoneta en el suelo. Muchas veces el bebé se cae desde el cambiador al suelo, y casi siempre es porque la persona que lo cambia no ha tenido todo a mano a la hora de cambiar al bebé. Y aunque sea unos segundos para coger la toalla, el pañal o la ropa, puede ser un momento peligroso. Y dentro del mismo nivel podríamos poner a la trona. No hay que dejar al niño solo en la trona. Mientras está en la trona se puede levantarse, se puede caer, entonces hay que tenerlo vigilado. Trepar por la trona también es desaconsejable totalmente, ya que una mala sujeción o una trona con base pequeña puede hacer que se caiga. Por otra parte, otra de las caídas más peligrosas que puede sufrir el niño es desde una ventana o un balcón. Por lo tanto, no hay que colocar delante de una ventana o un balcón muebles a los que el niño pueda trepar. También hay que no dejarla abrirla totalmente, sino parcial, para ventilar y que el niño no pueda salir. También se pueden instalar mallas de seguridad, aunque sean sólidas, para que no cedan con el peso del niño. Otra cosa puede ser una pesadilla, pero es muy real, es caerte de la cama o de la litera. Esto es bastante frecuente de lesión. Además, es importante porque en las camas y literas puede producirse que los niños se caigan y tengan lesiones por asfixia al quedarse atrapados entre el colchón y la pared, sobre todo los niños más pequeños. La cama superior tiene que tener una barandilla protectora y la escalera tiene que estar bien sujeta. Y como si estuviéramos hablando de un parque de atracciones, y los niños menores de 6 años no tienen que dormir en la cama superior de una litera. Y luego en nuestras casas también hay que darse cuenta que los muebles estén sujetos a la pared, especialmente las estanterías y los muebles altos, para evitar que se caigan si el niño empieza a trepar. Para evitar que el niño trate de subir a los muebles,
hay que intentar dejar los objetos o los juguetes con los que el niño juega en un lugar donde no llegue. Y cuando hablamos de productos tóxicos, decimos déjalos fuera de su alcance y de su vista para que no pueda cogerlos. Y en caso de objetos no peligrosos, déjalos al alcance para que no intente trepar o coger una silla para poder alcanzarlos. Y aún con estos consejos es imposible prevenir todas las caídas absolutamente. ¿Qué les diríais a aquellas madres, padres que han visto cómo su hijo se caía y se golpeaba la cabeza? Ya, la verdad que es un mensaje difícil en ese momento de golpear la cabeza. En medicina nos referimos a este tipo de golpes como traumatismos cráneoencefálicos. Y se definen pues, como una lesión de la estructura de la cabeza por una fuerza externa de origen mecánico. Y de acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, después de un golpe fuerte en la cabeza, lo primero es que lo valore el pediatra o el servicio de urgencias. Y una vez que el niño ya ha sido remitido a domicilio para observarlo, tiene que estar un adulto responsable acompañándolo en todo momento. Hay que evaluarlo cada 2-3 horas y hay que vigilar que no aparezcan signos de alarma. Signos de alarma, voy a comentar algunos que pueden ser somnolencia excesiva y dificultad para despertarle. Confusión, desorientación, llanto persistente, que esté irritado, un dolor de cabeza mantenido de gran intensidad, que el niño pierda la conciencia, convulsiones, una debilidad o adormecimiento en cualquier miembro. Son signos que son de mucha gravedad. Alteraciones visuales, por ejemplo, que las pupilas estén asimétricas o que aparezca sangre o un líquido por la nariz, por los oídos. En resumen, si aparece alguno de estos signos o empeora el estado general, hay que ir al servicio de urgencias para reevaluarlo. Y una vez en el domicilio, si nos han mandado de vuelta, hay que mantenerlo al niño en un ambiente tranquilo y silencioso, que esté tranquilo sobre todo. Si tuviera algún tipo de hematoma en la cabeza, habría que aplicarle frío local en intervalos de 5 minutos para bajar un poco la inflamación. Y recordar que nunca hay que poner el hielo directamente en la piel, siempre hay que ponerlo envuelto en un paño. También se puede hacer una pequeña prevención de síntomas acompañantes, hidratando al niño. Esto puede prevenir vómitos. Y también es adecuado cada cierto tiempo hablar con el niño para ver cómo se encuentra y ver si está orientado, a ver si las respuestas son adecuadas. Pongamos otro caso en el que el golpe no se produce, por ejemplo, en la cabeza, sino en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Cuándo debemos sospechar de que hay una fractura o que debemos acudir a urgencias? Pues no es fácil determinar cuándo el hueso está roto, sobre todo si los niños no saben expresarse de forma correcta, especialmente para padres y madres que no sean sanitarios. Normalmente, con una fractura se puede ver la inflamación, que habrá dolor y limitación en el movimiento. Sin embargo, la ausencia de estos síntomas no descarta que haya una fractura. De este modo, se destaca la actitud sanitaria americana. Según la Asociación Americana de Pediatría, siempre que se sospeche una fractura, se debe de consultar al centro sanitario. Es importante descartar una fractura debido a que los huesos de los niños siguen en crecimiento y por lo tanto hay que asegurar que ese hueso sana correctamente. Si no lo hace, el hueso puede crecer porque cierta inclinación o más lento que otros huesos del cuerpo. Y por supuesto, nunca hay que manipular el miembro lesionado, ya que se podría agravar el daño. Siguiendo con el tema de las caídas, ¿qué hacemos con las heridas? A todo padre y madre le preocupa que su hijo se le infecte una herida. ¿Cómo podemos prevenir esa infección? Pues has dado con la palabra clave, prevención. No se puede evitar la aparición de una herida cuando ya está hecha, pero sí se puede evitar males mayores. Si se tiene un corte pequeño, si sangra poco, pues se puede lavar la herida con agua para limpiarla bien, para quitarle todo ese polvo y esa suciedad. Luego se lavaría con jabón, un jabón suave, y se enjuagaría completamente. En el caso de heridas pequeñas, no es necesario siempre utilizar solución antiséptica, como puede ser betadine, clorexidina, cristalmina, cualquier cosa. Aunque en heridas más grandes, la herida habría que considerar aplicar algún antiséptico, como los que he dicho anteriormente, y cubrir con una tirita. ¿Cuándo debemos consultar en estos casos? ¿Cuándo debemos consultar con el personal sanitario? Bueno, pues la Asociación Española de Pediatría ha hecho una recopilación de indicaciones para consultar al personal sanitario. Cuando no se pueda detener el sangrado, por ejemplo, después de 5 minutos de presionar la herida, o si la herida comienza a sangrar de nuevo, hay que consultar.
Si no se puede limpiar la herida completamente de polvo o suciedad, o si hay un objeto en el interior de la herida, también. Si la herida fuera causada por un animal, por ejemplo, o una mordedura humana, también. O, por ejemplo, hablamos de heridas de quemadura, accidentes eléctricos, perforaciones, o una herida muy profunda de más de 1 centímetro, también tenemos que consultar. Y, por ejemplo, si tuviéramos dudas de si esta herida necesita o no necesita puntos de sutura, también debemos de consultar. También hay que recordar que la herida, si la herida está un poquito roja, hinchada o caliente al tacto, o incluso si vemos pus, que es un material blanquito que vemos en la herida, hay que consultar, pues estos son signos que indican una infección. Y ya que estamos hablando de este tema, habría que hablar sobre... ¿Tétanos? Sí, justo, mira. Si la herida se ha producido con un objeto sucio, tipo un clavo o un alambre, hay que consultar para que la herida sea correctamente valorada. Y, por supuesto, hay que revisar el estado de vacunación antitetánico del niño. Un tema que habéis mencionado antes es el sangrado. ¿Qué hacemos con el sangrado de la nariz, por ejemplo? Porque también suele alarmar a los padres, ya que en muchas ocasiones no se conoce la forma correcta de actuar, encontrando una gran variedad de actuaciones a la hora de proceder en la colocación de la cabeza, si taponar o no taponar la nariz. ¿Podríais aclararnos un poco acerca de este tema? Pues el tratamiento básico para manejar la epistaxis, que es el sangrado de la nariz, consiste primeramente en tranquilizar al niño, sentarlo con la cabeza inclinada hacia adelante y con la boca abierta, presionando las aletas de la nariz contra el tabique nasal. Durante unos 10 minutos aproximadamente, y se puede aplicar hielo porque eso va a hacer que la zona, con el frío se corte la hemorragia. Este frío se aplicaría a la parte superior de la nariz y nada, pues con esto, entre la presión y el hielo, pues conseguiríamos cortar la hemorragia. En el caso de que el sangrado persista, debemos de acudir al centro sanitario o servicio de urgencias para que valoren el sangrado. Creo que sería también interesante hablar sobre los primeros auxilios. En las últimas semanas hemos podido ver en los informativos cómo, aplicando esta práctica, varios menores que han sufrido un atragantamiento, por ejemplo, han logrado salvar su vida gracias a una rápida actuación. ¿Qué consejos podríais darles a nuestros oyentes sobre este tema? Pues dado que se trata de un tema bastante extenso que daría para otro programa, explicaremos las nociones básicas para proceder en caso de la broncoaspiración, que es el atragantamiento que antes han mencionado. Además, se incluirán unos vídeos explicativos de estas maniobras que podréis encontrar en las redes sociales del proyecto Edison. En primer lugar, hay que distinguir entre si el niño es mayor o menor de 1 año, ya que se hace un poquito diferente. Si es menor, se coloca con la cabeza más baja que el tronco, utilizando como soporte nuestro muslo o antebrazo, sujetando la zona de la mandíbula con la mano y dando 5 golpes en la parte superior de la espalda. Si con esto no mejora, se colocaría boca arriba, presionando 5 veces la zona inferior del pecho lentamente y con fuerza, repitiendo este proceso hasta que se resuelva la obstrucción. Por otro lado, si es mayor de 1 año y tiene capacidad de comprensión, se le pide que tosa. En caso de no ser así o que la tos sea inefectiva, se colocaría con la cabeza hacia abajo, en el regazo o sentado en nuestro muslo, inclinado hacia adelante, dando 5 golpes en la parte superior de la espalda. Y si con esto tampoco mejora, se procedería a realizar la maniobra de Heimlich, que consiste en abrazar al niño situándose detrás de este y presionando con el puño cerrado hacia adentro y hacia arriba en la boca del estómago, repitiendo nuevamente este proceso hasta que la obstrucción se resuelva. En caso de que la obstrucción no se resuelva y el niño pierda el conocimiento, se debe llamar a los servicios de urgencia e iniciar la reanimación cardiopulmonar. Es de suma importancia que los padres estén formados en esta técnica, ya que con una rápida actuación se aumentan las posibilidades de supervivencia del niño. Como decíamos anteriormente, el vídeo lo tenéis subido en las redes sociales del proyecto Edison, Facebook y Twitter. Para ir concluyendo el programa, como habéis comentado al inicio, existen prácticas dentro de la medicina popular, lo que normalmente vulgarmente conocemos como remedios caseros, que pueden llegar a ser erróneas o contraproducentes incluso. ¿Podríais indicarnos algunas de ellas? Dentro de este tema encontramos, por ejemplo, las quemaduras, en las que comúnmente se ha creído que era un buen remedio aplicar una capa de pasta de dientes, pero esto no es así, sino que puede llegar a ser contraproducente. Incluso en algunos casos puede llegar a agravar la lesión inicial. Entonces, este remedio tradicional se debe sustituir primero enfriando la zona de la quemadura y después sustituyendo esta pasta de dientes, que no se debe utilizar, por alguna crema de venta libre en farmacias específicas para quemaduras. Aunque lo más correcto, dependiendo de la extensión de la quemadura, sería acudir al centro de salud o servicio de urgencias para que valoren esta quemadura.
Por otro lado podemos encontrar otros remedios caseros que se emplean, por ejemplo en picaduras, de las cuales no se ha encontrado evidencia científica de que sean efectivos como tal. O sea, podemos encontrar el utilizar, frotar una patata, aplicar pasta de dientes, ajo, limón, cebolla y barro, entre otras cosas. Con el uso de algunos de estos remedios, como por ejemplo el barro, podría llegar a producir incluso una infección de la picadura. Por lo tanto, se desaconseja su uso. Lo más recomendable es que ante una picadura se aplique hielo para bajar la inflamación y alguna crema de venta libre. En el caso de que la picadura tenga inflamación excesiva, aspecto fuera de lo normal o fiebre, se recomienda pues que se acuda al servicio de urgencias para que lo valore un profesional sanitario. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con lo de las friegas con alcohol para bajar la fiebre. Que aunque puede ser una práctica que no sea tan común, la importancia de evitar esta práctica radica en el empleo, de que el empleo del alcohol en zonas externas puede producir intoxicación al absorberse por la piel. Bueno, pues hasta aquí este espacio de hoy del proyecto Edison, dedicado a los problemas más comunes en la infancia y cómo abordarlos. Agradecemos muchísimo a nuestros colaboradores del Centro de Salud de Calasparra que nos han acompañado y que son Alejandro Sánchez López, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria, Paula del Olmo Guirao, también residente de Enfermería Familiar y Comunitaria, y Tomás Boades Gómez, residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Calasparra, que nos hayan acompañado y sobre todo con esta información tan útil que podrán escuchar ustedes aquí en Radio Calasparra y también en Más FM, en la emisora municipal de Cejín. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta otra edición del Proyecto Edison. Ya saben que pueden seguir a través de las redes sociales del Proyecto Edison toda la actualidad de estos espacios informativos sobre salud, sobre el ámbito sanitario. No dejen de escucharlos. Gracias y hasta la próxima. Gracias.